Queridas hermanas y hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento vamos a escuchar o a leer con frecuencia estas dos palabras, paganos o gentiles. ¿A quiénes se refieren estas palabras? Fíjense bien, a los que no son judíos. De hecho, la palabra pagano se utilizaba para hablar de los lejanos, es decir, de quienes no formaban parte del pueblo judío. Y la palabra gentiles también se refería a quienes no eran parte del pueblo judío y especialmente a quienes habían crecido dentro de la cultura griega. Y precisamente como la cultura griega era una cultura muy refinada, todavía hasta nuestros días cuando una persona es muy refinada se le dice, es usted muy gentil. Hay que recordar que dentro del plan de Dios estuvo formar primero a un pueblo en el que iría mostrando su voluntad. De esta manera eligió a Abraham, con quien comenzó el pueblo elegido, y a través de sus sucesores que estaban marcados con la circuncisión, una marca judía, fue mostrando su presencia y su ayuda. Sin embargo, a ese pueblo se fueron uniendo personas como por ejemplo Ruth, que no era judía, pero creyó en el verdadero Dios, y Dios aceptó a Ruth y a otras personas no porque fueran parte del pueblo, sino por su fe. Ya en tiempo de Cristo, que surgió en un ambiente judío, porque Él mismo, su madre y sus apóstoles eran judíos, fueron muchos judíos, la mayoría, los que siguieron a Cristo y lo aceptaron como el Mesías. Sin embargo, hubo también personas que no eran judías y creyeron en Él, como el caso de aquella mujer que en cierta ocasión tocó su manto y fue curada, o el caso del militar romano a quien Jesús le sanó a un ser querido, aunque ese militar no era judío. Con esto, Jesús dejaba claro que su salvación no era únicamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Sin embargo, muchos de los judíos que al seguir a Cristo se habían vuelto cristianos pensaban que la salvación era solo para los judíos que siguieran a Cristo, pero que los paganos o gentiles estaban excluidas de esta salvación. Por lo que si un pagano o gentil quería ser cristiano, ¿qué tenía que hacer? Primero tenía que hacerse judío, circuncidarse si era hombre y cumplir con todos los ritos y costumbres judías. Así que eso es lo que pensaban en aquellos tiempos. ¿Quieres ser cristiano? Primero tienes que hacerte judío. Pero por otra parte, había también algunos de los paganos que seguían a Cristo que pensaban que era suficiente conseguir a Cristo y no tenían por qué hacerse judíos. Así que, como ven, unos pensaban una cosa y otros otra. Esto, como escuchamos en la primera lectura, ocasionó una discusión entre ambos grupos. Discusión que llegó hasta San Pablo y a los apóstoles. ¿Quién tenía la razón? Para convertirse en discípulo de Cristo resucitado, ¿era necesario primero ser judío o esto ya no era importante y se abría una nueva página en la Biblia? De acuerdo a las acciones de Cristo, que no excluyó a nadie, para responder a esta pregunta, los apóstoles se reunieron en Jerusalén en lo que se conoce como el primer concilio para tomar una decisión. Y tomando en cuenta las palabras y acciones de Cristo, que no excluyó a nadie de la salvación, y movidos por el Espíritu Santo, tomaron la decisión de que no era necesario convertirse primero al judaísmo para poder ser cristianos. Ya no sería necesaria la circuncisión, ni tampoco el cumplimiento de rituales que tuvieron sentido antes de Cristo, pero ahora ya no. Como por ejemplo el sacrificio de animales, la asistencia al templo de Jerusalén, la purificación de las mujeres 40 días después del parto y muchas cosas más que siguen haciendo hoy los judíos, pero que ya no son propios para los que somos cristianos. Simplemente se les pidió a los que no eran judíos
que se abstuvieran de la fornicación y de comer animales que habían sido sacrificados a los ídolos. Con esto, poco a poco, se iría mostrando la diferencia entre los judíos que seguían a Cristo y los judíos que no lo aceptaron como el Mesías, y también serían bienvenidos a la comunidad los no judíos. Por eso, hasta nuestros días, hay judíos que siguen cumpliendo con las normas del Antiguo Testamento. Son judíos que van a su sinagoga, pero no creen en Cristo como el Mesías. Y nosotros, que no somos judíos, podemos formar parte del nuevo pueblo de Dios. Por eso, los judíos que siguieron a Cristo y los paganos que también lo hicieron, cambiaron el día dedicado a Dios, que era el sábado, por el domingo, que es el día de la resurrección. Nosotros ya no vamos al templo el sábado, el Shabbat. Nosotros celebramos, como Cristo nos enseñó, el día del descanso, el día dedicado a Dios, el día de la resurrección. Y así también surgió la palabra católico o católica, que en griego significa universal, significando que Dios quiere que todos se salven y no solo el pueblo judío. La salvación es católica, es universal. La Iglesia es católica, invita a todas aquellas personas que quieran salvarse a ingresar en ella. En la decisión que tuvieron los apóstoles en aquel primer concilio en Jerusalén, vemos que tocó a ellos tomar una decisión, pero no lo hicieron a la ligera, sino en un concilio, en diálogo, en reflexión y oración, y que además, al invocar la presencia del Espíritu Santo que les había prometido Cristo, recibieron su ayuda para tomar la mejor decisión. Por eso, cuando actualmente en la Iglesia hay puntos que los pontífices u obispos necesitan definir, se recurre a un concilio y a la invocación del Espíritu Santo. Esto es necesario porque aunque Cristo tocó muchos temas que quedaron en el Evangelio, la Iglesia es una comunidad viva en la que siempre aparecen nuevos temas en los que los cristianos tienen que ser iluminados por el Papa. El Evangelio de este domingo forma parte de todo un testamento o discurso de despedida de Jesús que precede al relato de la pasión. En este Evangelio, Jesús habla del amor, de la palabra, del compromiso, de su presencia y la de su Padre en nuestra vida. Dice: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Jesús nunca deja pasar la oportunidad de instruir y formar a sus discípulos, de explicarles el por qué es necesario que se vaya de su partida. Y por si esto fuera poco, ahora que está preparando su partida, les ofrece a los apóstoles una garantía más: el acompañamiento y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo en el Evangelio? Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Y bueno, no es que el Espíritu Santo venga a dar lecciones suplementarias o a llenar algunas lagunas que dejó Jesús. El Espíritu Paráclito es el asistente, ayudante o maestro que nos recuerda de manera viva las mismas palabras de Jesús y provoca en nosotros una respuesta de amor. Jesús sigue adelante su discurso en el Evangelio y habla a sus discípulos de la paz diciéndoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Y nos recuerda, me voy, pero volveré a su lado. En medio de la persecución, el odio, las amenazas y la muerte misma, Jesús nos ofrece su paz, su aliento y la promesa de que volverá a estar a nuestro lado. A un paso de su pasión y muerte, Jesús se despide, pero su despedida no es como esas que te dejan con el corazón apachurrado
y con lágrimas en los ojos. No, la despedida de Jesús es distinta. Es una despedida alegre y llena de esperanza. Dice, si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre. El Evangelio nos invita a recordar que no estamos solos y que el Espíritu de Cristo resucitado siempre nos ayuda y acompaña. ¿Para qué se fue Cristo? Para enviarnos al Espíritu Santo. Pero además, recuerden, se fue corporalmente, pero sigue presente en medio de nosotros, especialmente como en este momento, a través de la Eucaristía, especialmente en la comunión. Así que demos gracias al Señor porque la Iglesia es católica y porque Cristo nos mantiene siempre alegres, siempre con paz, a través del Espíritu Santo.